Miércoles 17 de marzo de 2021, soy Paloma Barreto y es un gusto acompañarles en una edición más de JN Noticias. Rápidamente comenzamos con los titulares. El Jurado Nacional de Elecciones y TV Perú realizaron transmisión nacional y extraordinaria para sorteo de debates presidenciales. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones dio bienvenida a misión electoral de la Unión Europea en el marco de las elecciones. Desde hoy, el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones comienza a difundirse en todo el país por TV Perú. La OMPE continúa con la difusión de materiales visuales para orientar a la ciudadanía a emitir un voto informado y responsable. Veamos. Ya estamos muy cerca de las elecciones y por eso es importante estar listos para ir a votar. Todos sabemos que debemos ir a votar con nuestro DNI en mano, pero ¿qué pasa si cumplo 18 ese mismo día? ¿O qué pasa si mi DNI está vencido? ¿Y si vivo en el extranjero? Bueno, lo importante es que este 11 de abril, todas y todos los peruanos con mínimo 18 años iremos a votar, incluso si los cumples ese mismo día. Ojo, no será impedimento que tu DNI sea el amarillo o que tu DNI esté vencido. Por otro lado, si vives en el extranjero, lo importante es que tu DNI indique como dato de domicilio tu residencia fuera del país. Si este es el caso, entonces podrás consultar tu local de votación en la embajada, en la oficina consular o desde la página web de la OMPE. Ahora que ya lo sabes, no olvides llevar tu DNI, no olvides que puedes realizar tu voto desde el extranjero y recuerda informarte para poder realizar un voto correcto y responsable. Y esta noche se estrena a nivel nacional el microprograma ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones a través de la señal de TV Perú. Veamos los detalles. Hoy se estrena el microprograma ABC Electoral en el canal 7 TV Perú. El espacio, dirigido por el animado Juradito, abordará la importancia del sistema electoral, ello para que los ciudadanos a nivel nacional estén informados de cara a las elecciones generales. Hola amigos, los saluda Juradito. Bienvenidos al microprograma ABC Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Así también, el ABC contará con informes, entrevistas a expertos y el diccionario electoral a cargo de las reporteras del canal JNTV. Ahora estamos conectados con Kerstinina, quien está acompañada de Miguel Ángel de la Cruz, especialista de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, para explicarnos qué es una propaganda electoral. Así es, Juradito, aquí Miguel Ángel de la Cruz, especialista en fiscalización electoral del JNE, nos precisa tu interrogante sobre qué es propaganda electoral. Estén atentos a la programación de TV Perú, hoy en su estreno dentro del horario del programa de Cara a Cara desde las 9 de la noche. Con estos espacios, el Jurado Nacional de Elecciones busca llegar a más ciudadanos para incentivar un voto responsable e informado. Y en el marco de las elecciones generales 2021 y en aras de la transparencia, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magíster Jorge Luis Salas Arenas, dio la bienvenida a la misión electoral de expertos de la Unión Europea, quienes tendrán una participación fundamental en el actual proceso de votaciones como observadores internacionales. Es importante mencionar que este grupo de trabajo arribó al país el pasado 14 de marzo. Además, el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, también recibió a la misión de la Unión Europea e informó sobre la organización de las elecciones de este año. Los referidos veedores electorales son ciudadanos facultados para observar las acciones de preparación y desarrollo del proceso electoral, así como los actos de la jornada que se celebrará el próximo 11 de abril. Y ahora les contamos que la directora nacional de Educación e Información Cívica Ciudadana de nuestra institución indicó que los debates electorales ayudarán a los ciudadanos a definir su voto. La doctora Milagros Suito, directora nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana del Jurado Nacional de Elecciones, explicó la importancia de los debates en el marco de las votaciones del 11 de abril, los cuales permitirán a la población informarse antes de asistir a las urnas. El Jurado Nacional de Elecciones, en el marco de su función educativa,
va a desarrollar por un lado, los debates de agenda parlamentaria en todo el país y los tan esperados debates presidenciales. Es importantísimo también precisar que son iniciativas que tienen como objetivo que toda la ciudadanía en todo el Perú pueda escuchar las propuestas, los planes de gobierno de cada una de las organizaciones políticas y los ciudadanos teniendo la información de las listas, es decir, de las organizaciones políticas tanto para el Congreso de la República como para la Presidencia, puedan tomar una decisión mucho más informada. De otro lado, la doctora Suito señaló que durante los debates habrá mucha interacción entre los candidatos, en función de los bloques programáticos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones. Los horarios en las 3 fechas van a ser de 6 a 8 de la noche. La transmisión sin duda va a ser a cargo de TV Perú y también de todos los medios privados y también a través de las redes sociales. Se va a poder transmitir además el canal del jurado y de las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones. Sin duda, como bien ha señalado el moderador, los moderadores, en este caso que son Mónica Delta y Pedro Tenorio, van a tener un rol fundamental porque además van a poder hacer repreguntas. Con la realización de los debates se da cumplimiento al compromiso asumido por los partidos políticos en la suscripción del Pacto Ético Electoral, referido a la exposición de los planes de gobierno y de las agendas parlamentarias, lo que favorece el voto informado de la población. En esta línea, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones resaltó la importancia del sorteo de intervención de los debates electorales. A continuación, sus declaraciones. En el marco de la realización del sorteo para conocer el orden de intervención de los partidos en los debates presidenciales y la exposición de la agenda parlamentaria, Jorge Luis Salas Arenas, titular del JNE, destacó la importancia de este acto que consolida el bienestar democrático del país. Que sea entonces un acto democrático de profunda reflexión y además útil para el futuro del Perú. El 11 de abril estaremos votando todos por el bienestar de la patria. Asimismo, agradeció al Instituto Nacional de Radio y Televisión, entidad que transmitió en vivo a través de la señal de TV Perú, el sorteo que define el orden de ubicación y participación de los diferentes partidos políticos. Es pertinente agradecer a TV Perú por el apoyo que da a la difusión de estos actos, importantes para afirmar la democracia en nuestro país. Quiero agradecer también a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que va a transmitir durante 3 días este evento. Es importante mencionar que el Jurado Nacional de Elecciones realizó el sorteo para conocer el orden de intervención de los 18 partidos políticos que participarán en el debate presidencial que organizará el organismo electoral el 29, 30 y 31 de marzo. Asimismo, el sorteo para la exposición de la agenda parlamentaria, la cual se llevará a cabo el 23 y 25 de marzo. Y bueno, ayer se realizó el sorteo para el debate presidencial. Están previstos para el 29, 30 y 31 de marzo. Los candidatos se enfrentarán en 5 bloques. Uno de estos segmentos corresponde a la pregunta ciudadana. Se realizó el sorteo de organizaciones políticas para el orden de participación en el debate que organizará el Jurado Nacional de Elecciones, la cual se llevará a cabo en 3 fechas diferentes, el lunes 29, martes 30 y miércoles 31 de marzo. En cada fecha intervienen 6 de los 18 candidatos. El debate contará con 5 bloques que incluyen preguntas de los ciudadanos y de los moderadores, quienes serán los periodistas Mónica Delta y Pedro Tenorio. Entre los temas a abordar en cada bloque están: en el bloque 1, medidas frente a la pandemia; bloque 2, preguntas ciudadanas sobre educación; bloque 3, seguridad ciudadana; bloque 4, preguntas ciudadanas sobre integridad pública y lucha contra la corrupción; y finalmente el bloque 5 con las intervenciones finales. Se resalta el bloque de preguntas ciudadanas, ya que el JNE puso a disposición de los ciudadanos la oportunidad de hacer llegar sus inquietudes a los candidatos presidenciales. El sorteo estableció el orden de participación de los 18 candidatos presidenciales.
Es entonces que estarían en la primera fecha este lunes 29 de marzo César Acuña por Alianza para el Progreso, Marco Arana por Frente Amplio, Keiko Fujimori por Fuerza Popular, Verónica Mendoza por Juntos por el Perú, Alberto Beringolea por Partido Popular Cristiano PPC y George Forsyth por Victoria Nacional. Mientras que en el segundo día del debate, el martes 30, estarán presentes Hernando de Soto por Avanza País, Andrés Alcántara por Democracia Directa, Ollantumala por el Partido Nacionalista, José Castillo por Perú Libre, Daniel Urresti por Podemos Perú y finalmente José Vega por Unión por el Perú. Para finalizar, debatirán en la tercera fecha del debate del JNE los siguientes partidos: Acción Popular con Johnny Lescano, Partido Morado con Julio Guzmán, Perú Patria Segura con Rafael Santos, Renacimiento Unido Nacional con Ciro Gálvez, Renovación Popular con Rafael López Aliaga, Somos Perú con Daniel Salaverry. Todos ellos intervendrán en cada temática establecida previamente y en el orden por el cual fueron sorteados. Esta división de los candidatos por grupos se da para seguir con los protocolos de bioseguridad que se lleva a cabo el debate de manera presencial en el Centro de Convenciones de Lima, respetando siempre el aforo para evitar la propagación de la pandemia, y así llevar la información al electorado que espera atento a escuchar las propuestas de los aspirantes al cargo de presidente de la República. De igual forma, el Jurado Nacional de Elecciones definió el orden de los partidos políticos para la exposición de la agenda parlamentaria que se realizará el 23 y 25 de marzo. Como parte de los debates que realizará el JNE, en una edición especial se efectúa el sorteo del orden de los partidos para la exposición de la agenda parlamentaria a llevarse a cabo en 2 fechas. En la primera fecha, programada para el martes 23 de marzo, fueron sorteados Fuerza Popular, Perú Patria Segura, Partido Morado, FREPAP, Partido Popular Cristiano, Frente Amplio, Renacimiento Unido Nacional, Somos Perú y Unión por el Perú. Mientras que el jueves 25 de marzo estarán los candidatos de Avanza País, Contigo, Acción Popular, Partido Nacionalista, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Democracia Directa, Juntos por el Perú, Perú Libre y Victoria Nacional. Los debates de candidatos al Congreso se desarrollarán de las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche y la transmisión estará a cargo de la señal de TV Perú y el canal JNE TV. Amigos, vamos a hablar de la primera presentación de ingresos y gastos de campañas electorales en las elecciones generales 2021. Hoy nos encontramos con el director ejecutivo de INICAM, el doctor José Tello, y para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Paloma, es un gusto estar con ustedes y con todo el público de Jurado TV. Bien, doctor, por favor, coméntenos cuál es la información financiera de la campaña electoral que deben presentar los partidos políticos. Correcto, esto forma parte de la innovación que se hizo en la normatividad electoral. Recordemos que antes había un serio problema por algunos cambios en la ley de organizaciones políticas que justamente obligaban a que los partidos presenten justamente sus informes de gastos una vez transcurrido 15 días luego de finalizar el proceso, o sea, con aquella resolución que sabemos perfectamente da por concluido el proceso eleccionario. Es una resolución que se emite obviamente pues ya cuando termina toda la etapa procesal del cronograma. Entonces, hoy en día felizmente tenemos estos avances y justamente está por vencerse el plazo para la entrega del primer informe referido a gastos de campaña. Y eso es sumamente importante porque nos va a permitir tener una idea de los ingresos y egresos que han tenido los partidos y los candidatos en torno a esta campaña eleccionaria. ¿Cuándo vence este plazo de entrega del primer informe, doctor? El 19 de marzo. Listo. Ahora, este primer informe, ¿de qué fecha a qué fecha tiene que contener la información financiera de los partidos políticos? Evidentemente desde el momento de la convocatoria del proceso eleccionario. ¿Hasta? Correcto. Y no. A ver, vamos por partes. Nosotros tenemos que ver en esta circunstancia que la convocatoria del proceso eleccionario ya demanda de por sí toda una dinámica procesal. Pero en el caso, por ejemplo, de las candidaturas
propiamente es desde que evidentemente pues estas candidaturas son admitidas. Entonces se tiene que reportar todos los gastos, porque recordemos que se puede dar al partido político o a una determinada candidatura un aporte de campaña, el cual puede ser en dinero o en especie. Listo, doctor. Al hablar del informe financiero de campaña electoral, entonces no solamente se refiere a la campaña presidencial, sino de cada uno de los candidatos. Claro. Ahora, acá hay que tener en cuenta algo muy importante. Los partidos políticos en este momento están obligados, de acuerdo a la ley electoral, a justamente observar una serie de requerimientos que da la propia norma. Por ejemplo, el tope de los aportes. Si se trata de un aporte al partido político, es de hasta 120 UITs. Si se trata de un aporte a una determinada candidatura, hasta 50 UITs. Pero hay que ser bien claros en algo. La norma, en ese sentido, hace responsable al partido político. Y habla de la norma propiamente electoral, la que está contenida en el artículo 36, por ejemplo, de la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley 28094, que recientemente fue modificada por la Ley 31046. Recordemos que esta norma se dio hacia el final de esa legislatura especial que el Congreso de la República, instalado en el año 2020, se tomó para legislar en materia electoral para estos comicios que eran pues, bastante particulares por la pandemia que estamos atravesando. Recordemos que ese plazo venció indefectiblemente el 28 de septiembre del año pasado, 2020. Doctor, ¿quiénes pueden aportar y quiénes no pueden aportar a una candidatura o a una organización política? Personas naturales. Ellos pueden aportar. Pueden aportar. ¿Quiénes no pueden aportar? Personas jurídicas, salvo que haya pues una característica propia de la persona jurídica que es un cooperante internacional. Por ejemplo, fundaciones políticas que ayudan en temas de fortalecimiento de la democracia y que principalmente hacen aportes, pero con la finalidad pues, de generar actividades de capacitación, de formación política. Eso sí, o sea, pero lo que se refiere a aportes propiamente de campañas, no. Las personas jurídicas están prohibidas de intervenir, como también evidentemente pues existe una serie de impedimentos que tienen que ser observados tanto en la ley electoral como en la propia normatividad penal. Doctor, ¿cómo se hace la presentación de estos informes de ingresos y gastos de campañas? ¿A través de una plataforma virtual? A ver, acá existe una mixtura porque hay que ser claros en que la OMPE permite la utilización de la plataforma de Claridad para poder subir la información que normalmente está contenida en los famosos anexos 7 y 8, el que está referido a ingresos y a gastos de campaña. Y recordemos que esto forma parte del reglamento pues que justamente ve todo lo que está vinculado hacia lo que es supervisión de fondos partidarios. ¿Sí? Entonces es una normatividad especial emitida por la gerencia o mejor dicho, por la jefatura de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la OMPE, y que es la que regula todo este marco normativo de carácter reglamentario y sustentado en la Ley de Organizaciones Políticas, que como ya les señaló anteriormente, ha sido modificada por la Ley 31046. Bien, doctor, ¿qué pasará si alguna organización política o candidatura no presenta este 19 de marzo sus ingresos y gastos? ¿Hay alguna sanción? Por supuesto, la propia norma lo establece de esa manera. Es una sanción que sabemos perfectamente tiene una gradualidad grave, porque se tiene que presentar justamente esta información y no se puede omitir la misma. Es más, recordemos, la normatividad prevé de que sea infracciones graves, leves, graves y muy graves. Entonces, en estos parámetros van variando dependiendo el hecho de la gradualidad de la multa que se le va a imponer a la organización política. Recordemos además de que este tipo de sanciones ameritan que la organización política cumpla con pagar, porque si no podría tener un efecto de suspensión de su actividad registral ante el registro de organizaciones políticas. Y eso sería bastante complicado. Claro. Porque, por ejemplo, para hacer algunos actos que requieren discreción, no podrían hacerlo.
Bien, doctor. Ahora, este es una primera etapa, un primer periodo en el que tienen que presentar estos informes las organizaciones políticas, pero existiría una segunda etapa. ¿Cómo es esta? Bueno, eso obviamente ya hacia la etapa ya de cierre del proceso eleccionario, y que justamente lo que busca es consolidar toda la información financiera referida a ingresos y egresos durante una campaña electoral. La labor de fiscalización de parte de la OMP es una labor ardua. Recordemos que una vez que se entrega esta información existe pues la posibilidad del control posterior por parte del órgano, en este caso electoral, y este es un procedimiento administrativo que se tiene que dar con cierta rigurosidad. Obviamente bajo la aplicación del principio de verdad material, al momento en que se entrega la información se da por válido todo, pero esto tiene que ser testeado, y evidentemente por el lado de la OMP existe un cruce de información para poder corroborar si todos los datos que se le han consignado son fidedignos. Pero sí es interesante de tener en cuenta de que este proceso es un proceso bastante tedioso y complicado. Quizás a nivel de elecciones generales puede ser más manejable porque intervienen partidos políticos, y el nivel de candidaturas, si bien son algunos miles de ciudadanos los que están postulando, no llega a tener, digamos, el volumen de postulación y también de magnitud que tiene una elección regional y municipal, donde no solamente intervienen los partidos, sino que además también intervienen los movimientos regionales. Y esa elección la vamos a tener el próximo año 2022. Claro. Doctor, ahora, se contempla en la norma que la Oficina Nacional de Procesos Electorales tenga acceso a las cuentas bancarias de las organizaciones políticas. ¿Por qué es importante? Porque, sin lugar a dudas, es necesario que haya un mayor control de lo público. Y de alguna otra manera, si bien los partidos políticos tienen una actividad privada, y es más, son definidos como personas jurídicas de derecho privado, en realidad su actividad es pública, y muchos de ellos utilizan el financiamiento público. Hay que ser claros, incluso aquellos partidos que no llegan a tener una representación en el Parlamento, cuando se realiza una elección y hay una franja electoral, ellos tienen acceso por el financiamiento público indirecto, claro, a dinero del Estado. O sea, es imposible de vincular lo público. En consecuencia, que la OMP puede acceder en este caso a la información bancaria es gravitante porque le permite mejorar su nivel de fiscalización. Y hay que ser claros en que esta norma, desde el momento que fue discutida y forma parte de la famosa Ley 31046, es una norma que no ha generado en ningún momento un vicio de inconstitucionalidad, porque el principio de transparencia en la administración pública, y específicamente en el caso de lo público, y siendo la finalidad del partido político una finalidad pública porque es el canalizador de la voluntad popular, es quien nos traduce o ayuda, mejor dicho, a que los candidatos que propongan se conviertan finalmente en las autoridades que nos terminen gobernando. Es importantísimo de que haya pues toda una compensación, se podría decir, todo un cotejo, un test de proporcionalidad y razonabilidad de esta medida. Y evidentemente, pues, si bien tenemos un secreto bancario que tiene ese reconocimiento constitucional, también tenemos un principio de transparencia que demanda que lo público, y en este caso el dinero que financia la actividad política, sea de conocimiento de todos a través de la OMP, quien nos termina pues aclarando la situación financiera del partido político. Claro, doctor, es importante en aras de la transparencia. Doctor, claro, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias, Paloma. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa, pero tenemos que recordar a las organizaciones políticas y candidatos a estas elecciones generales 2021 que tienen hasta el 19 de marzo para presentar esta información financiera. Pausa y volvemos. La Conferencia Episcopal Peruana hizo un llamado a los candidatos y autoridades para que dejen de lado las ofensas e insultos y realicen una campaña pacífica de propuestas que permita fortalecer nuestro régimen democrático.
A menos de un mes de los comicios generales, los obispos del Perú hicieron un llamado a los candidatos para que destierren de las campañas electorales las ofensas e insultos y promuevan un clima de diálogo que permita a los ciudadanos emitir un voto informado. En una carta abierta, los prelados expresaron su preocupación por la situación del Perú, la cual consideraron como una de las peores crisis de su vida republicana e incluso puede afectar gravemente el futuro del país. Como factores de esa crisis, citan el elevado nivel de corrupción de las altas autoridades, los enfrentamientos entre los poderes del Estado y la penetración de ideologías extranjeras que vienen generando la desesperanza en la clase política. En ese sentido, el episcopado peruano hizo un llamado a los partidos políticos y autoridades para dejar de lado la guerra sucia y prioricen propuestas serias y concretas. Finalmente, invocó a la ciudadanía a no dejarse influenciar por las discusiones de las redes sociales y emitir un voto consciente y responsable que permita celebrar nuestro bicentenario en un clima de paz y justicia social. Y al verificar el uso de calificativos denigrantes por parte de ciertos postulantes, el Tribunal de Honor exhorta a los candidatos a evitar también los ataques personales. El Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral para las Elecciones Generales 2021 exhortó a los partidos políticos, así como a sus candidatos, a evitar los ataques personales, insultos o burlas contra los demás postulantes durante la campaña electoral. Así, el colegiado ético los invocó al uso adecuado del lenguaje y a procurar una participación respetuosa que permite el desarrollo de un proceso electoral pacífico. El pronunciamiento se produce luego de que el Tribunal de Honor verificara la existencia de declaraciones de algunos postulantes presidenciales que contienen lenguaje inapropiado, utilizando calificativos y apelativos denigrantes dirigidos a los demás candidatos. De esta forma, llamó la atención sobre el particular y expresó su total rechazo frente a estos actos que atentan contra la dignidad humana. Señaló que las organizaciones políticas tienen el deber de mantener un debate y diálogo dentro de los márgenes del respeto recíproco, de conformidad con el compromiso número 1 del Pacto Ético Electoral que suscribieron. Dicho compromiso se refiere al predominio de respeto recíproco entre candidatos y candidatas y sus organizaciones políticas, descartando cualquier tipo de violencia, agresión, acoso, insultos y ataques personales, garantizándose un clima transparente y pacífico en torno al proceso electoral. Suscriben el documento Delia Reboredo Marzano, quien preside el Tribunal de Honor, así como los miembros del colegiado Gastón Soto Ballenas, Tarsila Rivera Sea, Susana Vaca de la Colina y Carmen Maqueboy Carreras. Estamos en directo con Vanessa Castillo del RENIEC, quien nos informa sobre las principales actividades del ente registral en todo el país. Gracias, Paloma. Bienvenidos amigos a la central informativa del RENIEC. A continuación les presentamos las siguientes noticias. RENIEC va realizando la entrega de aproximadamente 3.000 DNI durante la primera semana de campaña itinerante, que se inició desde el 8 de marzo. Esta semana se han sumado Miraflores, Chiclayo y Pucallpa. La campaña en Chiclayo se inició desde el lunes 15 de marzo hasta el 26 de marzo. Si usted realizó su trámite de DNI de manera presencial en la oficina registral de Chiclayo y se encuentra 100% listo para la entrega, deberá recogerlo en la municipalidad de su distrito, en el horario de 7:15 de la mañana a 11:45 de la mañana. En el distrito de Miraflores se realizaron las entregas de DNI en el Coliseo Manuel Bonilla. Es básicamente el recojo de DNIs que han sido tramitados de forma presencial. Vale aclarar, el DNI azul, el regular, que mayormente lo conocemos. DNI electrónico y los DNI que son de materia web y niños van a ser recogidos en la sede de RENIEC Miraflores.
Recuerde que, si usted realizó su trámite de DNI de manera presencial en la oficina registral del distrito y se encuentra 100% listo para la entrega, previa cita deberá recogerlo en el referido complejo deportivo en el horario de 7:15 de la mañana a 4:45 de la tarde. Quienes ya cuenten con una cita de recojo de DNI también deben acercarse al Coliseo Manuel Bonilla. En Pucallpa, si usted realizó su trámite de DNI de manera presencial en la oficina registral de Pucallpa y se encuentra 100% listo para la entrega, deberá recogerlo previa cita en la Casa de la Cultura, ex municipalidad de Coronel Portillo, en el horario de 7:15 de la mañana a 4:45 de la tarde. Este nuevo lugar de entrega no aplica para trámites realizados vía web del RENIEC, ni DNI electrónicos. Estos serán entregados de manera regular en la oficina registral de Pucallpa. El pasado sábado 13 de marzo, oficinas del RENIEC a nivel nacional atendieron exclusivamente para realizar entregas de DNI con el fin de agilizar este trámite. La cantidad de oficinas que atendieron fueron: en Piura y Chimbote, 2 oficinas; en Trujillo e Iquitos, 1 oficina; Tarapoto, 7 oficinas; y Huancayo, 4 oficinas. Bien amigos, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarnos. Será hasta una próxima edición de la Central Informativa del RENIEC. Hasta pronto. Amigos, es momento de conocer las informaciones que nos han preparado desde el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en su microinformativo nacional. En este instante presentamos el informativo Midis. ¿Cómo están? Hoy es miércoles 17 de marzo del 2021. Estas son las principales noticias. El MIDIS, a través del programa Jaliwarma, entregó más de 221 toneladas de alimentos a la Municipalidad de Ventanilla, en la región Callao, para atender a 22.500 personas en situación de vulnerabilidad. La ministra Silvana Vargas, el director ejecutivo de Jaliwarma, Freddy Hinojosa, y el alcalde distrital, Pedro Espadaro, supervisaron esta entrega realizada en el Centro de Formación Deportiva Angamos. Estamos trayendo hoy más de 220 toneladas de alimentos como parte de este apoyo que ya se viene realizando y que desde Jaliwarma, en coordinación estrecha con el alcalde Espadaro, se viene realizando también de la mejor manera. Estamos trabajando arduamente en lo que hemos llamado la elaboración de un registro unificado y georreferenciado de ollas comunes y comedores, que lo único que pretende es dar mejor atención a quienes más lo necesitan. Posteriormente, las autoridades verificaron la entrega de los productos a las ollas comunes Milagritos de Dios y Manos Cuidadosas en el asentamiento humano Defensores de la Patria. En Tacna, con una ceremonia simbólica, se dio inicio al Buen Retorno Escolar 2021 en 3 tambos del programa País ubicados en las provincias de Candarave y Tacna. Participaron de forma presencial y virtual alumnos, profesores, autoridades del gobierno regional y representantes del MIDIS y del Minedu. Janet Quispe, monitora regional del programa País, nos brinda más información. En el marco de la estrategia Aprendiendo desde los Tambos, estudiantes del nivel primario y secundario de los centros poblados rurales más alejados de la ciudad de Tacna podrán acceder a sus clases virtuales gracias a la conexión de Internet con la que se cuenta dentro de las plataformas fijas. Esta conectividad ha permitido que en el periodo 2020 más de 100 estudiantes puedan continuar con sus estudios desde sus comunidades, gracias a un trabajo articulado con el Gobierno Regional, Dirección Regional de Educación y el Programa Nacional País. Don Guillermo Cruz, de 81 años, usuario del programa Pensión 65, vive en Hilo, en el centro poblado Pampa Inalámbrica. Ahí, gracias a la subvención que recibe, ha conseguido volver a trabajar en lo que más le apasiona, la crianza de cerdos. Ha ido comprando de a pocos los animalitos y ahora una de sus chanchitas ha parido 9 crías. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Nos reencontramos mañana a la misma hora. Hasta aquí el informativo Midis, una producción de la Oficina General de Comunicación Estratégica del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. También vamos a ver qué acciones de supervisión, vigilancia y verificación realizó la Contraloría General de la República. A continuación, su microinformativo.
Durante el 2019 se aprobaron desembolsos en la modalidad de encargos internos que no cumplieron con el objetivo, finalidad y funcionalidad en la Municipalidad Provincial de Atalaya, lo que generó un perjuicio económico de 401.445 soles. Según un informe de control específico de la Contraloría, se presentaron rendiciones con comprobantes de pago no autorizados por SUNAT y carentes de veracidad, además de actividades no ejecutadas. Se determinó que los encargos fueron otorgados sin considerar lo establecido en la Directiva de Tesorería, ya que se aprobaron sin adjuntar el formato de autorización de descuento de haberes y en otros casos sin tener un informe de la Subgerencia de Abastecimiento y Servicios Auxiliares. En los hechos se identificó presunta responsabilidad civil y administrativa funcional en 2 funcionarios y 12 exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya. La obra de mejoramiento del eje de integración vial norte en el distrito arequipeño de Cerro Colorado se ejecuta sin una adecuada supervisión, lo que pone en riesgo la calidad del proyecto y que el gobierno regional de Arequipa realice pagos por prestaciones no realizadas y o acreditadas. Un informe de control concurrente reveló que la supervisión aprobó 3 valorizaciones de obra del contratista sin advertir la presentación de documentación incompleta. Dicha situación podría evitar la aplicación de penalidades, así como el hecho de que no se pueda garantizar los requisitos de calidad de los trabajos, el pago de obligaciones sociales y que el gobierno regional de Arequipa realice pagos por prestaciones no realizadas y o acreditadas. Y es momento de las 5 noticias oficiales más importantes del día, elaboradas por la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos, desde la Agencia de Noticias Andina, estas son las 5 noticias del día. El Jurado Nacional de Elecciones definió el orden y fechas de participación de los candidatos presidenciales en los debates que organiza. Los días 29, 30 y 31 de marzo, a las 9 de la noche, 6 candidatos y durante 2 horas y media cada fecha expondrán sus propuestas con miras a las elecciones generales del domingo 11 de abril. El Ministerio de Salud vacunará mañana en su domicilio a los adultos mayores de 100 años de San Juan de Miraflores. El viernes tocará a otros adultos mayores, de acuerdo con el padrón que se publicará hoy con la relación de adultos mayores de 80 años que no están en E-Salud, Pensión 65 ni en asilos, pero sí se encuentren empadronados en el RENIEC. E-Salud ya vacunó a más de 11.700 adultos mayores de 85 años con la primera dosis de Pfizer durante la semana pasada. Según se informó en Andina al Día, la inmunización de estos asegurados concluirá el sábado 20 de marzo y que los mayores de 90 años serán vacunados en casa, aunque no estén en Padomi. La SUNEDU otorgó licencia al programa de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por un periodo de 10 años. Según la norma publicada en el diario El Peruano, se verificaron condiciones básicas de calidad que permiten continuar con el programa de medicina humana. Atención a los hinchas de Alianza Lima, porque el TAS dio la razón al equipo íntimo por su reclamo de quitarle puntos al Carlos Stein y de esta manera podrá jugar en primera división. El TAS restó 2 puntos al equipo carlista en el campeonato del 2020 por deudas y con ello Alianza Lima salió del antepenúltimo lugar de la tabla de posiciones. Así, el club Alianza Lima jugará la Liga 1 en el 2021. Estas y otras noticias también las pueden encontrar en nuestras diversas plataformas digitales y por supuesto no se olvide de visitar andina.pe. Amigos, vamos a hablar sobre la reactivación del turismo tras el levantamiento de la cuarentena, medidas y demandas. Nos encontramos con el director ejecutivo de Canatur, el señor Tito Alegría. Para nosotros es un gusto darle la bienvenida. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por este espacio. A sus órdenes, por favor. Señor Alegría, por favor coméntenos cómo toman ustedes las medidas anunciadas por la ministra Cornejo. Bueno, no podemos hablar de medidas. Lo único que hemos conocido, no por la ministra, sino por el ministro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es las nuevas facilidades, que hasta ahora no están claras, porque no existe no tenemos el reglamento,
para que tanto visitantes extranjeros como peruanos puedan desplazarse en destinos de más de 8 horas en el extranjero. Eso no es definitivamente una medida para salvar el sector turismo. Entonces, no podríamos estar hablando de medidas, no podemos hablar de medidas para la salvación, ni menos para la reactivación del sector. En ese caso, señora Alegría, ¿cuáles son las medidas, cuáles son las acciones que se tendrían que tomar por parte del Ejecutivo para lograr una verdadera reactivación económica, pero considerando que todavía nos encontramos en el marco de la pandemia? Sí, mire, primero permítame justamente en ese punto, nosotros como sector turismo estamos totalmente de acuerdo con todas las medidas de bioseguridad, con todos los protocolos que se están generando o que se han generado, protocolos que han sido trabajados justamente en espacios donde hemos tenido participación prioritaria, principal. Hoy por hoy Perú, el turismo peruano ejerce, ofrece los protocolos más, por decirlo de alguna manera, los más específicos, los más fuertes de toda la región. Entonces, en ese orden, el sector turismo formal de Perú está totalmente de acuerdo con todo lo que refiere a las medidas de bioseguridad que debemos implementar. Dicho esto, también sobre su pregunta puntual, nosotros como Cámara Nacional de Turismo, la misma que representa a más de 25 gremios nacionales que la conforman, desde el día 1 de la gestión de la ministra, la señorita Claudia Cornejo Mome, la ministra del MINCETUR, hemos hecho entrega de un documento formal consensuado por todas las caretures, las cámaras regionales de turismo y por todos los gremios que conforman la Cámara Nacional, gremios nacionales que conforman la Cámara Nacional de Turismo, donde le indicamos claramente a la ministra Cornejo cuáles son los 10 puntos que necesitamos como sector turismo implementar de manera inmediata para garantizar la sobrevivencia del turismo peruano. ¿Cuáles serían los puntos que destacan o los más urgentes para ustedes? Bueno, miren, nosotros hemos visto con mucha preocupación la discriminación que se ha realizado, por ejemplo, a las empresas, a las medianas y grandes empresas del sector turismo, ¿no? Y estamos hablando puntualmente del tema del Reactiva Perú. No es posible, el turismo es una gran cadena, el turismo es una actividad productiva transversal, donde hay diferentes actores, desde un guía que es totalmente protagonista, hasta un hotel 5 estrellas de lujo que tiene el mismo protagonismo que ese guía. Tanto los guías, acá hay un tema de extremos, tanto nuestros guías nacionales están abandonados como ahora las medianas y grandes empresas. ¿Por qué? No puede ser que el Reactiva discrimine a las empresas del sector que facturan o que han recibido un Reactiva mayor a 5 millones de soles. Si dentro de esta cadena productiva del turismo nosotros abandonamos al eslabón, que es el que más carga tiene en este momento, son justamente las cadenas hoteleras, los cruceros, los grandes turoperadores, las líneas de transporte, los transportistas terrestres, etcétera, etcétera, los que más empleo generan. Si a esas empresas no les damos el apoyo, el oxígeno que han recibido otras, y es decir, ampliar el periodo de gracia al Reactiva 12 meses más, las estamos prácticamente, les estamos dando su fin. Condenando. Estamos condenando, sí, es una sentencia de muerte a esas empresas. Y usted se imagina, si nosotros condenamos, gracias por ayudarme con ese concepto, si condenamos a estas grandes empresas a quebrar, vamos a dejar de poder, de tener un componente importantísimo, vital, dentro de todo lo que es la oferta turística peruana. Claro, entonces, usted menciona que son importantes, son necesarias las medidas económicas. ¿Cuáles serían otros aspectos? Sí, bueno, las medidas económicas también van de la mano con la reapertura de los restaurantes, ¿no? Hoy por hoy los restaurantes, ya lo han dicho los gremios que representan a los más de 150.000 restaurantes, empresarios gastronómicos del Perú, que el delivery no genera ni siquiera el 10% de sus ventas,
y que tener un aforo del 30 o 40% los está matando. Si a eso le sumamos que el día domingo también no pueden operar o no han podido operar, entonces tenemos ya que generar justamente en el sector turismo, el turismo responsable no genera contagio. Eso ya está confirmado por la OMT, por la OMS. No hay contagio en los aviones, no hay contagio en los restaurantes, no hay contagio en todos los servicios turísticos que implementan los protocolos. Entonces, el gobierno, y aquí va el tema de fondo, el gobierno debe entender que el turismo no es igual a otras actividades productivas. El turismo no es igual a la minería, no es igual en sus formas a la agricultura, a la exportación, no. El turismo tiene temas muy específicos y por eso reclamamos, exigimos al gobierno medidas específicas para salvar el turismo peruano. Colombia ya lo hace, Ecuador ya lo hace, Argentina ya lo hace, Brasil ya lo hace, por hablar de países de la región. Porque si vamos a hablar de países como en Europa o en Asia o en el mundo entero, han dado todas medidas específicas de ayuda para salvar su turismo. Solo en el Perú no se ha hecho esto. Bien, la ministra ha anunciado que en abril se iniciaría una campaña para la reactivación del turismo interno y el turismo receptivo. ¿Qué expectativas tendrían ustedes al respecto? Ninguna, porque no somos parte de esa campaña. Hoy por hoy, y lo digo así de claro, la señorita Claudia Cornejo Mome no trabaja con el sector privado, no trabaja con el sector, que somos nosotros los que garantizamos un trabajo sostenible, que somos nosotros los que tenemos endeudados hasta nuestras casas, que somos nosotros los que estamos bancando todos los días con el drama de nuestros colaboradores, que no tienen a veces para nada. O sea, yo tengo una empresa turoperadora y veo guías de turismo haciendo comercio ambulatorio. Esa es la realidad que tenemos. Lo que dice la ministra no significa nada para nosotros. Ya existía una campaña maravillosa que se llamaba Volver. No sabemos por qué esa campaña no es tomada nuevamente, no se relanza. Es que no sabemos nada. Hoy por hoy no podemos hablar ni siquiera de un divorcio entre el ministerio y los privados, porque no tenemos mesas de trabajo, no se nos consulta. Claro, sería importante entablar esa comunicación con ustedes, que finalmente son los verdaderos afectados y los que conocen la realidad. Muchísimas gracias, señora Alegría, por acompañarnos aquí en JNE Noticias, y esperemos que sus demandas que ustedes han enviado al ministerio sean atendidas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Amigos, vamos a hacer una pausa. Volvemos. Más de 300 profesionales de enfermería se han contagiado de la COVID-19 en el contexto de la lucha contra la pandemia. Este informe es gracias a nuestro canal aliado TV Cosmos. A un año del estado de emergencia por la pandemia debido a la COVID-19, el sistema de salud ha sufrido bajas en el personal. En La Libertad, 899 trabajadores de primera línea se han contagiado con el virus y 15 han fallecido. La decana del Colegio de Enfermeros informó que actualmente hay 2 enfermeras que se encuentran luchando por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Tenemos aproximadamente ya 370 enfermeros que han sido contagiados por el COVID, de los cuales 10 llegaron a UCI, muchos de ellos hospitalizados y fueron ya dados de alta. Dentro de todas las enfermeras tenemos una enfermera que falleció, trabajaba en Virú. Sobre la vacunación del personal de salud, mencionó que aún faltan enfermeros en ser inoculados con la dosis del refuerzo. Asimismo, invocó a los profesionales a no resistirse a ser inmunizados. No, sabemos que cada una tiene que firmar una declaración jurada de no querer aceptar la vacuna, y también la institución de trabajo se exime de responsabilidad si es que se contagia a las personas. Hay mucho temor, ustedes saben que ha habido mucho temor en la población en general, y las enfermeras también
estamos nosotros como enfermeras, somos las responsables de la vacunación, de ver cómo evoluciona en el paciente, y ahí que llamo también a las autoridades porque hay una brecha grande cuando vengan las vacunas para poder vacunar a toda la población. Entonces necesitamos también el contrato de más enfermeras. El colegio cuenta con 5.100 enfermeros. Flor Luna Victoria reiteró su pedido para que no contraten a estos profesionales de la salud a través de terceros, pues se vulnerarían sus derechos laborales. Afirmó que habrían 22 enfermeras contratadas bajo dicha modalidad. Finalmente, ofreció el local del Colegio de Enfermeros de la Libertad para ser considerado un centro de vacunación. Además, informamos que diversos comerciantes peruanos y ecuatorianos se ubicaron en la frontera entre ambos países para demandar la reactivación económica de sus estados. El informe es de nuestro canal aliado TV Norte de Chiclayo. Ante el efecto económico que viene produciendo esta pandemia, comerciantes peruanos y del vecino país del Ecuador se apostaron en la frontera para exigir a las autoridades de ambos países poder unir esfuerzos y reactivarse económicamente, respetando siempre las medidas de bioseguridad. El alcalde del distrito de Aguas Verdes manifestó su preocupación ante esta situación que ha golpeado los bolsillos de los comerciantes, quienes exigen se busque soluciones inmediatas. Bueno, vamos a escuchar hoy día con el alcalde de Huaquilla, saber cuáles son los avances que tienen por parte de Ecuador, por parte del gobierno central de Ecuador, ¿no? Vuelvo a repetir, por parte de Aguas Verdes del Perú, nosotros estamos coordinando con el gobernador regional, estamos haciendo una reunión, hace una semana hemos asistido con la Cámara de Comercio, con el ministro de Salud, en la cual pues hemos tenido un avance, pero estamos también esperando la respuesta por parte del Ecuador. De igual manera, representantes ecuatorianos mostraron su preocupación ante esta situación, motivando a los entes de salud buscar alternativas de solución que puedan revertir en parte la cruda situación económica de ambos países. Cabe destacar que las fronteras fueron cerradas ante el incontrolable ingreso de migrantes venezolanos al país. No nos hemos dormido, estamos trabajando. El Ecuador ya ha hecho notas de pedido a su par de Colombia, a su par de Perú, para poder viabilizar este trabajo. Creemos y estamos de acuerdo, como lo dices tú, que tenemos un enemigo común, que es esta pandemia, y tenemos que cuidarnos de la mejor manera. Por eso pedimos corredores comerciales también, que haya la oportunidad de que se haga este intercambio comercial de la mejor manera. Inclusive puede ser el mismo CEVAP, porque Huaquillas y Aguas Verdes no pueden morir. La situación económica es muy dura en Huaquillas y obviamente en Aguas Verdes. Y estos corredores comerciales, con las debidas protecciones de bioseguridad, se realizarían siempre y cuando obviamente tengamos la consideración de Cancillería y principalmente del Ministerio de Salud Pública. Por su parte, el actual ministro de Salud, Óscar Ugarte, afirmó que no ha escuchado propuestas prioritarias para su sector por parte de los candidatos de las elecciones generales, pese a la emergencia sanitaria. El titular del Ministerio de Salud, Óscar Ugarte, señaló que hasta el momento no ha percibido que algún aspirante al sillón presidencial haya presentado lineamientos en los que se priorice a su sector. El galeno se refirió al tema debido a que la pandemia del coronavirus es un asunto importante, pero que no se estaría tomando en cuenta en los discursos electorales. Cabe recordar que desde que inició la emergencia sanitaria debido a la COVID-19, el Perú ha tenido 6 titulares de la cartera de salud. En su caso, Ugarte informó que él mantuvo a todos los funcionarios que ya trabajaban en su despacho, sin embargo lamentó que una vacunación irregular originó una crisis a la que hizo frente. El ministro también dio a conocer su confianza con respecto a la gestión del gobierno actual y sus esfuerzos para aportar en el fortalecimiento del primer nivel de atención. En tanto, opinó que en el 2020 hubo un impedimento para que el personal de salud atendiera consultas externas, lo cual se habría podido mejorar. Es momento de nuestro encuentro con el pasado en Ocurrió hace 20 años. Vamos a verlo.
4 de junio de 2001, el presidente Valentín Paniagua crea la Comisión de la Verdad y Reconciliación que se encargó de esclarecer los hechos terroristas ocurridos entre 1980 y 2000. La comisión fue reafirmada en el gobierno de sucesión de Alejandro Toledo, recopilando información hasta el 2003, entregando un informe final de 9 tomos. La CBR detalló que el conflicto armado dejó secuelas profundas a nivel nacional, agudizó la pobreza, profundizó la desigualdad, además propició una cultura de temor en los peruanos. Asimismo, constató que Sendero Luminoso tenía relación directa con las muertes y masacres ocasionadas. Se concluyó que durante los años de guerra murieron alrededor de 70.000 personas. 11 de junio de 2001, en Italia, el político Silvio Berlusconi juramentó como primer ministro por segunda ocasión. Berlusconi, con numerosos cargos, entre ellos empresario, político y fundador de la casa televisora Mediaset y presidente del equipo de fútbol de Milán. El líder de Forza Italia y además 3 veces jefe del gobierno de Italia, dejó a su país al borde de la bancarrota tras su dimisión en el 2006 y posteriormente sentenciado por fraude fiscal. Il Cavaliere o el Caballero, actualmente con 84 años, ha incursionado nuevamente en la política, buscando un respaldo de los italianos. 30 de octubre de 2001, el legendario Michael Jackson lanzó su álbum musical número 11 y el último trabajo producido en vida por el rey del pop. El disco Invincible cuenta con 16 canciones, de las cuales You Rock My World y Butterflies fueron los sencillos más reconocidos. Jackson obtuvo el récord al ser el álbum más caro de la historia, compuesto en gran parte por el cantante. Sony Music le pagó a Jackson $40 millones para su elaboración. Luego de ello, Michael Jackson murió a los 50 años el 25 de junio de 2009 a causa de un paro cardíaco, dejando un legado musical inigualable. Amigos, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los 22 canales aliados al ente electoral. Los dejamos con bellas imágenes de Mollendo. Permiso.